Mis hijos, sus dones y sus talentos. A veces no comprendemos la gran necesidad de lo que nuestros hijos necesitan sobre estos temas. Siempre queremos que nuestros hijos sean súper talentosos y obviamente hagan lo que ellos les guste. Por eso muchas veces los metemos a tantos deportes, a tantas otras artes también, o otras cosas también como lecturas, como cosas así, de que ellos aprendan a identificar qué es lo que ellos quieren. Y eso es muy bueno. Y eso es súper importante poderlo obviamente desarrollar en sus vidas. Pero cuando hablo de este punto de los dones y talentos, es que a veces no dimensionamos a lo que Dios nos está llamando a nosotras como mamás, como mujeres que tenemos que ser tan sensibles en este llamado especial para con nuestros hijos. Dice la palabra de Dios en Romanos, en el 11, en el 29, porque las dávidas de Dios son irrevocables, como lo es también su llamamiento. Nuestros hijos tienen llamados especiales. Cuando nosotras podemos comprender y entender todo lo que significa el poder de Dios y lo que nosotras podemos comprender el llamado que Dios ha hecho a nuestras vidas y hacia la vida de nuestros hijos. Nosotros no dimensionamos hacia dónde Dios quiere llevar a nuestros hijos, qué personas tenemos y que Dios nos ha encomendado en nuestras manos. Por eso cuando hablamos de todo este tema de los dones y talentos y los metemos a tantos cursos, a tantas clases y todo el tema de los dones, es ahí donde tenemos que aprender a potencializar y cómo lo hacemos en oración. Cuando nosotros identificamos lo que significa un don, lo que significa un talento, entonces cuando hablamos de talentos, obviamente eso viene como por medio obviamente de los genes, de la herencia natural, ¿sí? De algo que es algo natural. Entonces, pero si hablamos de los dones, es algo que viene directamente de parte de Dios. Y es ahí donde tenemos que empezar a orar por eso. Obviamente muchas veces identificamos por medio de sus acciones, talentos. Entonces podemos ver que tiene talentos para algún deporte o para las artes o para otras cosas y empezamos obviamente por eso a darle más energía o más tiempo en ciertas clases, en cierto decimos, listo, es súper bueno para, en el caso de mi hijo, nosotros le fomentamos mucho en la parte de la natación porque vimos que era muy bueno para la natación. Entonces esa es eso, pero nos olvidamos de algo tan importante como los dones. Y los dones es algo que tenemos que aprender a orar, a entender que los dones es algo que viene directamente de parte de Dios. Y Dios ha dado los dones totalmente tan lindos para cada uno de nosotros, pero tenemos que potencializar eso en la vida de nuestros hijos como en oración. Y empieza tú a analizar a tu hijo, empieza tú a llevar todo esto en oración. En medio, obviamente, hay situaciones en las cuales ellos se enfrentan y situaciones de problemas y situaciones. Entonces, ahí donde tú analizas la situación, cómo él está empezando a enfrentar esos problemas. Otra forma también, empieza a orar para que Dios empiece a darte ese punto, ese don, para que empieces a orar por ese don específico en la vida de tu hijo. Otra de las cosas es que obviamente em, que estas cosas generen mucho como susto en cuando Dios a nosotros nos revela cuál es el don de nuestros hijos. Y es ahí donde tenemos que ser más y más, mejor dicho, más y más pidiéndole a Dios que Dios nos dé la capacidad de decirnos cómo tenemos que llevar a nuestros hijos para que empiece a potencializar esos dones. Y es eso,
Tenemos que empezar a que se empiece a analizar y empiece a orar por eso, porque a veces pasamos de largo lo que significan los dones, a veces pasamos por como no entender y, sí, ellos en algún momento sí tendrán algún don, pero pues ellos que miren a ver no, no, tú eres la mamá, tú tienes que orar por eso. Y me acuerdo cuando estaba esperando a mi hijo mayor, eh, Dios me revelaba cuál era el don de él y empecé a orar por eso y empecé a proclamar palabras sobre la vida de mi hijo. Y así ha sido hasta hoy, que ya tiene prácticamente 12 años. Lo mismo hice con mi hijo menor, para que Dios empezara a inquietar mi corazón y empezara a declarar palabras sobre la vida de mis hijos. Dice la palabra de Dios en Primera de Corintios 12:11, todo esto lo hace un mismo y único espíritu, quien reparte a cada uno según Él lo determina. Y es eso. Todo eso viene de parte de Dios y Dios nos ha encomendado esa labor tan hermosa de ser madres, esa labor tan hermosa de poder llevar a nuestros hijos a que conozcan y amen la presencia de Dios. Cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. Primera de Pedro 4:10. Amado Dios, yo te doy gracias, Señor Jesús, por la labor tan hermosa que tú has entregado a nosotras. Y hoy te pedimos, Dios, de que tú nos reveles, nos muestres toda esa parte, Señor Jesús, que tú has revelado y has entregado en la vida de nuestros hijos. Yo te pido, Señor Jesús, que tú nos empieces a equipar, Señor. Muéstranos, amado Dios, que no seamos mamás simplonas, que no seamos mamás que solamente viven el momento, sino que sean mamás, Señor Jesús, mujeres que trascendamos, amado Dios, que entendamos, Señor Jesús, de que el futuro, tú, Padre Celestial, nos estás preparando desde ya para poder enfrentar ese futuro hermoso, Señor Jesús, y de esa forma, Señor, poder equipar a nuestros hijos. Amado Dios, gracias, Señor. Bendice la vida de nuestros hijos, aviva en ellos sus dones y sus talentos, amado Dios. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.